Comenzamos la sesión 42ª de nuestro curso de Teología Natural dentro de este capítulo acerca del ateísmo cientificista y su inconsistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, habíamos explicado en la sesión anterior lo referente a los teoremas de Gödel y su ampliación a todos los teoremas de limitación que cerraban el paso a esa pretensión de un lenguaje universal que pretendiera explicar absolutamente todo, incluyéndose a sí mismo. Para, recordar un poco lo básico, os presento, vamos a echar una ojeada al resumen de esa pregunta y así con esto ya recapitulamos lo anterior y seguimos avanzando en el capítulo. Aquí os recuerdo que los teoremas de Gödel son la respuesta al intento de Hilbert de buscar un método para demostrar de manera absoluta, quedaos ahí la clave es el término absoluta, de manera absoluta el carácter no contradictorio de las teorías matemáticas. Pretendía usar la aritmética como metalenguaje de todas las teorías matemáticas formalizadas, incluyendo la aritmética misma, de manera que se obtendría desde dentro de la aritmética formal, acordaos hablaba de la aritmética formal, una demostración de la propia completitud. Sería completa y consistente. Los teoremas de incompletitud de Gödel decretaron el final de ese programa de Hilbert. El primero de estos teoremas demostró que si se usan métodos finitarios de decisión, entonces, necesariamente, algunos enunciados aritméticos verdaderos, incluso muy elementales, resultan indecidibles en la aritmética formalizada de Peano. O sea, acordaos que nos estamos moviendo siempre en ese sistema que al menos es la aritmética formalizada de Peano. El segundo demostraba que entre los enunciados indecidibles está el enunciado metalingüístico que afirma la consistencia de la aritmética desde dentro de la aritmética misma. Otros autores extendieron estos teoremas a todas las teorías formalizadas de la ciencia. Y la conclusión de todo esto, que es lo que vamos a desarrollar hoy, básicamente hoy desarrollaremos este párrafo final. La conclusión que se sigue de la búsqueda sobre los fundamentos en el siglo XX es la muerte científica del cientificismo. De hecho, el sentido profundo de estos descubrimientos no niega la existencia de una verdad y la posibilidad de conocerla, aunque sea parcialmente, sino que muestra, de una manera rigurosa, la imposibilidad de que un lenguaje formal de tipo demostrativo, científico, filosófico, como queráis, mientras tenga esas características de rigor que planteaba Gödel, pretenda tener la exclusiva sobre la verdad y convertirse en una ciencia absoluta y no perfectible. Esta era un poco, la conclusión de lo que veíamos el otro día. Lo primero que vamos a tratar sería la aplicación a nuestro tema. O sea, decir ya claramente que no puede haber una teoría absoluta, una teoría científica absoluta, ni mucho menos pretender que una ciencia en la que no se habla de Dios, porque no es su objeto metodológico, pueda ser algo absoluto que explique absolutamente todo y por tanto ya no haga falta Dios. Fijaos que uno de los primeros que aplicó el tema de los teoremas de Gödel a cuestiones de cosmología, cuestiones que tenían que ver con la física, fue Stanley Jaki, un benedictino, físico y teólogo, que un poco en el contexto de todas estas obras que estaba sacando Hawking sobre la obra aquella muy famosa, sobre la historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, Hawking tenía un poco la pretensión de que esta teoría sería una teoría definitiva y única. Esto era lo que decía Hawking. Sería única de manera que pudiera ser entendida en sus grandes líneas por todos, no solo por algunos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos y gente común, podríamos tomar parte en la discusión sobre la cuestión del por qué nosotros y el universo existimos. O sea, Hawking pretendía que esa supuesta teoría unificada, que iba a unificar las 4 fuerzas de la física y permitiría explicar toda la física, sería un poco la explicación total de la realidad. Fijaos lo que le contestaba y con bastante criterio Stanley Jaki.
Sin embargo, como recordó Stanley Jackie, benedictino, doctor en teología y en física, después de criticar las afirmaciones de Hawking desde un punto de vista filosófico, la contingencia del universo y el realismo cognoscitivo, cerraba la cuestión con un argumento matemático inspirado en los teoremas de Gödel. Decía: mientras estos teoremas sean válidos, y hasta ahora todo intento de demostrar su falta de validez ha fallado claramente, las teorías cosmológicas definitivas pueden ser verdaderas, pero no son verdaderas necesariamente. Una teoría necesariamente verdadera que no pueda contener la prueba de su coherencia sería una contradicción en los mismos términos. O sea, si una teoría, como pretendía Hawking, tuviera que ser necesariamente verdadera, tendría que contener en sí misma la demostración de esa necesidad. No, digamos, tendría que tener dentro de sí la prueba de su coherencia. Como ya hemos visto que por Gödel no puede tener la prueba de su coherencia, pues será verdadera, pero no necesariamente verdadera. Dice: de esto se deriva la principal consecuencia de los teoremas de Gödel para la cosmología, esto es, la contingencia del cosmos no puede ser negada, porque Hawking pretendía que la teoría última sería verdadera y además lo sería de manera necesaria, hasta el punto de que no habría otras posibles teorías unificadas. Bien, como veis, es una aplicación bastante lógica a lo que hemos dicho. Lo que pasa es que, diríamos, toda esta revolución gödeliana es algo ambivalente. Aquí sigo en esta parte, ya estoy siguiendo fundamentalmente al libro de Basti, el capítulo ese que trata de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, un artículo que publicó creo que en el 98 sobre perspectivas de fe y razón, que explicaba lo de Gödel, pero también recordaba que hay una cierta ambivalencia en estos resultados, porque es posible, por lo menos algunos han hecho, una lectura convencionalista de los teoremas de Gödel. Vamos a irlo viendo. Los resultados de Gödel, lejos de constituir un punto de llegada de la reflexión sobre los fundamentos, son en cambio un punto de partida. Ciertamente han desescombrado definitivamente el campo de la investigación sobre los fundamentos de todo resto de ideología cientificista, reabriendo el debate metalógico y metamatemático a discusiones que son claramente metafísicas, como por ejemplo, cuál es la naturaleza del ente lógico, del ente matemático, qué quiere decir la verdad, cómo se relaciona verdad y demostrabilidad, o sea, cosas que, digamos, corresponden a un campo metafísico y metalógico. Lo que pasa es que, diríamos, dice, por otra parte, precisamente por su carácter revolucionario y de apertura de una nueva época en la cultura científica y filosófica, que se puede denominar posmoderna mientras no encontremos otra denominación mejor, se prestan a una instrumentalización. O sea, aquí lo que dice Basti es muy interesante. Igual que los ilustrados instrumentalizaron la revolución científica de Galileo y Newton para decir que había una ciencia absoluta y que la ciencia moderna era la ciencia única y definitiva y ya tenía que desaparecer la metafísica, la religión y todo, ahora podemos encontrarnos con una instrumentalización de tipo nihilista. Como no podemos, como no hay un sistema último que contenga en sí su propia coherencia y tal, pues no podemos conocer nada, no hay ningún valor, aquí no es la posmodernidad esta nihilista, da todo igual. Que era un poco el planteamiento, uno de los que lo defendió era Carnap. Fijaos, todo sistema aritmético contiene lagunas. Todo concepto matemático puede definirse en un sistema apropiado, pero no existe un único sistema que contenga todos los conceptos matemáticos y las pruebas de todas las proposiciones matemáticas válidas. La matemática requiere una serie infinita de lenguas cada vez más ricas, según Carnap. Y diríamos, un poco a partir de eso, Carnap reivindicaba un carácter puramente sintáctico del lenguaje matemático, sin ninguna pretensión de significados, y esto además, diríamos, tú puedes plantearlo, o sea, tú puedes buscar solo ese carácter sintáctico si quieres, pero fijaos las consecuencias que él sacaba. Dice, nosotros no queremos prohibiciones,
sino establecer convenciones. En lógica no hay moral. Cada uno puede construir como quiera su lógica, esto es, su forma de lenguaje. Pero si quiere discutir con nosotros, solo debe indicar cómo quiere hacerlo, dar las determinaciones sintácticas en lugar de discusiones filosóficas. O sea que, diríamos, hacía un poco esta lectura. Como no hay un sistema único que sea absolutamente necesario, pues al final que cada uno haga lo que le dé la gana. Esto, fijaos que en el fondo tenía mucho que ver con alguna cosa que había dicho Nietzsche. Con razón aquí Basti cita este texto de Nietzsche, si digamos recordamos lo que habíamos tratado antes. Fijaos que Nietzsche había dicho: todas nuestras facultades y sentidos cognoscitivos se han desarrollado solo con el objetivo de conservación y crecimiento. La confianza en la razón y en sus categorías, en la dialéctica y el juicio de valor sobre el que se funda la lógica, demuestran solo su utilidad probada a partir de la experiencia para la vida, pero no demuestran su verdad. El planteamiento, fijaos, digamos, esta afirmación de Nietzsche que va un poco en esa línea del nihilismo de no podemos conocer la verdad, solo estas cosas son útiles y las mantenemos porque son útiles. Que deba existir una cierta cantidad de fe que deba existir una cierta cantidad de fe, que se pueden expresar juicios, que no hay duda respecto a los valores esenciales, este es el presupuesto de todo ser viviente y de su vida. Lo que es necesario es que algo sea considerado verdadero, no que algo sea verdadero. O sea, como veis, para Nietzsche dice, bueno, sí, es cierto que creemos en algunas cosas, nos hace falta, pero en realidad no hay nada verdadero. Esto es simplemente una cosa de pura utilidad, nos hemos puesto de acuerdo así y ya está. Lo que pasa es que el mismo Gödel fue el primero que, diríamos, rechazó todas esas lecturas de tipo convencionalista. Como aquí lo pone. Dice, Gödel tenía completamente razón al reivindicar contra Carnap que en el momento en el que Carnap pretendiera dar valor demostrativo a su teoría convencionalista, de hecho debería suponer el carácter infinitario de esta prueba. Claro, si tú dices, ya no vale ninguna cosa, pero esa afirmación, ese teorema, ¿cómo lo demuestras? Que ya no vale ninguna cosa. Tendrías que hacer todas las demostraciones para decir que has llegado a eso. Y por eso contradecir el contenido mismo de su teoría. Podríamos así también nosotros extender fácilmente esta crítica de autoconfutación a todas las interpretaciones nihilistas de los teoremas de Gödel. O sea, en el fondo, si dice, no, es que en el fondo ya no podemos conocer absolutamente nada por los teoremas de Gödel. Bueno, pero entonces, ¿cómo aceptas que los teoremas de Gödel son verdaderos si estás negando que no podemos conocer absolutamente nada? Por eso, aquí os comento, la crítica de Gödel al planteamiento formalista y a su deriva convencionalista, después de la demostración de su teorema de incompletitud, se orientaba a reivindicar que la misma fundamentación del método hipotético deductivo supone la existencia de verdades absolutas y no hipotéticas. O sea, el método hipotético deductivo, que es el de las ciencias, tiene que acabar basándose en otras cosas, que no será otro método hipotético deductivo, ni será un sistema perfecto que se explicará a sí mismo, sino que tiene que haber algún tipo de conocimiento de la verdad. Gödel lo planteaba en una línea platónica, pero veremos que no es ni muchísimo menos necesario llegar a eso. Ya digo, este párrafo, ningún procedimiento constructivo, demostrativo, puede garantizar de manera absoluta la existencia y la verdad del ente lógico y matemático. Si existen y son verdaderos, lo deben ser prescindiendo de la posibilidad de demostrarlo, puesto que toda demostración supone proposiciones primeras consideradas como absolutamente verdaderas. O sea, tenemos que poder llegar primero a algún tipo de verdad, pero que no es la verdad de un lenguaje matemático o de una teoría matemática, sino que esa teoría se tiene que apoyar en otro tipo de conocimiento, que esto, por lo demás, era el planteamiento clásico que encontramos en Santo Tomás. Antes de una demostración silogística, tiene que haber otras verdades, pues que dependen primero del conocimiento sensible, luego de la abstracción y todo este tipo de cosas. Fijaos cómo lo resumía Gödel aquí. Algunas proposiciones valen de manera absoluta, sin ninguna hipótesis adicional.
deben existir proposiciones de este tipo, pues de otro modo no podrían existir ni siquiera teoremas hipotéticos. Por ejemplo, algunas implicaciones de la expresión si se suponen estos y estos otros axiomas, entonces vale tal teorema, deben poder ser verdaderas de manera absoluta. Del mismo modo, algunos teoremas de la teoría finita de números, 2 más 2 igual 4, son sin duda de este tipo. Gödel, diríamos, tenía claro que había que llegar a algún tipo de conocimiento de la verdad previo a cualquier organización en sistemas formales, aunque veremos luego en un apartado posterior, él lo planteaba platónicamente. Lo que de hecho hubo, o sea, lo que frente al planteamiento metafísico de Gödel, el problema no era tanto el convencionalismo o el nihilismo, sino una interpretación, esto ya en el campo más bien matemático, que afirmaba el carácter puramente sintáctico de las construcciones matemáticas. Fijaos, el único método para evitar el recurso a demostraciones de tipo infinitario, este sistema depende de otro, no acabamos nunca, o el recurso a una intuición matemática, que diría yo tengo la intuición de número, de conjunto, de lo que sea, parece ser el de renunciar al carácter semántico del lenguaje matemático mismo. Esto no era lo que pretendía Gödel, pero es lo que hicieron algunos. O sea, en lugar de tener que admitir que los sistemas formales sean semánticamente abiertos, se podría hacer de la matemática una especie de ciencia empírica, o sea, lo que sería una ciencia, por emplear la terminología kantiana, sintética y no analítica. Es curioso que esto Russell, que había sido al principio pues un poco realista platónico, al final lo que dijo es que todas estas cosas que estudia la matemática en realidad no existen de ninguna manera, son simplemente relaciones porque vamos buscando nosotros. Fijaos, nuestra conclusión es que las proposiciones de la lógica y de la matemática son puramente lingüísticas y que tienen que ver exclusivamente con la sintaxis. Todas las proposiciones de la lógica y de la matemática son asertos acerca del uso correcto de un cierto número de palabras. Esta conclusión, si es válida, se puede considerar como un epitafio a Pitágoras. Claro, porque Pitágoras era el que había dicho que existían esas realidades, los números, las proporciones, como en un universo así matemático. Russell, que había comenzado con eso, dice, pues no, al final solo tenemos pues unas relaciones que establecemos nosotros. Parecido a Russell y con más amplitud lo había planteado este Nelson, es otro gran matemático. Este había dicho: en la matemática la realidad se encuentra en las expresiones simbólicas mismas, no en las entidades abstractas que se supone que denotan las expresiones. El símbolo, cambiado, existe, es simplemente una E al revés. Si concluimos que una cierta entidad existe solo porque hemos construido un cierto sistema formal, la prueba de cierta fórmula que comienza por existe lo hace asumiendo un riesgo. La morada del significado es la sintaxis, la semántica es la casa de la ilusión. O sea, en cuanto queramos dar un significado a estos signos, ya es muy fácil que metamos la pata. Y se pregunta Nelson, ¿cómo puedo seguir siendo matemático cuando he perdido la fe en la semántica de la matemática? ¿Por qué debería querer continuar haciendo matemática si no creo que existan los números o los procesos estocásticos o los espacios de Hilbert? Respondo con otra pregunta. ¿Por qué un compositor debería querer componer la música si resulta que no es representacional? La matemática es la última de las artes que se ha convertido en no representacional. Lentamente la matemática comienza a convertirse en no representacional, lentamente en los departamentos de matemática, pero rápidamente en los departamentos de informática. Los que hacen informática saben qué inventan en lugar de descubrir y producen resultados hermosos y profundos sobre la naturaleza de las computaciones que pueden realizar. O sea, viene a decir, en realidad la matemática sería como cuando programamos. Tú no estás descubriendo algo que hay en la realidad,
Tú no estás descubriendo un aspecto que hay en la realidad, sino simplemente estás haciendo una cosa nueva, un programa. Claro, la pregunta que se le podía hacer, bueno, pues qué casualidad que esto nos sirva mucho para estar en contacto con la realidad o para resolver problemas concretos que hay en la realidad. Pero como veis, Nelson daba, pues eso, quería ver casi la matemática como si fuera la música, vamos componiendo cosas. Evidentemente, siempre Gödel o un gödeliano podía decir, perfecto, pero esas cosas ¿de dónde las sacas? Porque algo tendrán que ver con la realidad. Bien, este es un poco el planteamiento, ya digo, de estos autores que reducen la matemática a una cosa puramente que realizamos nosotros y que no tiene nada que ver con algo real. Fijaos, lo que es real en la matemática es la notación, los signos, las reglas que estás tú empleando, no la denotación imaginada, o sea, no que eso se refiera a algo que esté en algún tipo de realidad. Lo que pasa es que Gödel se dio cuenta del problema de que un método constructivo no podía establecer los significados de los signos matemáticos y por ese camino era evidente que se acababa en lo que vimos en el apartado anterior. O sea, Gödel insiste que por la vía de Hilbert, dar el significado simplemente mediante una serie de operaciones, por ahí no llegábamos a ninguna parte. Fijaos. Según esta idea, la perspectiva constructivista del formalismo de Hilbert o formalismo previo a Gödel, la metamatemática es aquella parte de la matemática dotada de significado por medio de la cual los símbolos matemáticos, que en sí están privados de significado, adquieren como un cierto sucedáneo de significado, esto es, las reglas de uso. O sea, como si el único significado de las matemáticas fueran las reglas de uso. Gödel seguía diciendo, naturalmente la esencia de este punto de vista consiste en rechazar cualquier tipo de objetos abstractos e infinitos, como son, por ejemplo, los significados inmediatos de los símbolos matemáticos. O sea, porque para Gödel había unos objetos que tú mediante algún tipo de intuición podías captar. En otras palabras, se reconoce un significado exclusivamente a las proposiciones que hablan de objetos concretos y finitos, como las combinaciones de símbolos. Pero, ¿cómo se podría pensar en expresar la metamatemática en los mismos signos matemáticos si se considera que estos últimos consisten en símbolos carentes de significado que adquieren cierto sucedáneo de significado solamente a través de la matemática? O sea, era otra vez como lo de querer apoyarse en una brocha que está cayendo. O sea, tú dices que el significado en la matemática es por la combinación de esos signos, pero estás diciendo que esos signos no carecen completamente de significado, con lo cual la combinación de lo que carece de significado seguirá careciendo de significado, es lo que viene a decir aquí Gödel. Esto pone Wang en 1974, porque Gödel no escribió mucho, pero tuvo al final de su vida, tuvo algún tipo de unas conversaciones con algunos, lógico matemático chino de la época, que luego tomó nota de esto y publicó un libro, por eso sale como Wang. Bien, Gödel se daba cuenta de que había que tener de antemano los significados por lo que él llamaba métodos infinitarios, algún tipo de intuición de esas realidades matemáticas. Fijaos, una proposición se dice analítica si es válida exclusivamente en virtud de los significados que aparecen en ella, de lo que se deriva que tal significado puede ser indefinible a su vez, esto es, irreductible a otro significado más fundamental. Por eso es preciso observar que esta concepción de analítico hace de nuevo posible que todas las proposiciones matemáticas, toda proposición matemática deba reducirse a un caso especial de A igual a A, lo cual es admisible con tal de que se sepa que si tal reducción se efectúa, esto no es en virtud de la definición de los términos, porque entonces se introduciría un regreso al infinito, sino en virtud de sus significados. O sea, tú tienes que captar de alguna manera el significado de algo para decir A es igual a A. Tú tienes que captar ese significado de A, los cuales nunca se pueden expresar mediante un conjunto de reglas formales. O sea, por sus teoremas, tú al final lo que no puedes es que haya un conjunto de reglas que sustituyan los significados. Por supuesto que tú puedes dar un conjunto de reglas, pero esos significados tienen que venir de otra parte. Fijaos que ahí la cuestión clave es esto de que una proposición se dice analítica exclusivamente en virtud de los significados que aparecen en ella.
O sea, lo primero en ese sentido tendría que ser el significado y luego darías toda una serie de reglas. Incluso dice, una proposición indecidible mantiene su sentido dentro de un lenguaje formalizado, gracias a la referencia a los significados de los términos primitivos. Se dice que una cuestión indecidible pierde su sentido solo si el sistema de axiomas tomado en consideración se interpreta de forma hipotético-deductiva, esto es, dejando indeterminados los significados de los términos primitivos, porque si esos significados no están indeterminados, ya la proposición, aunque sea indecidible, aunque tú no puedas establecer en el sistema si se puede demostrar, o sea, o no se puede demostrar, va a seguir teniendo un significado. Y como dice aquí, para Gödel este problema se solucionaba mediante una especie de captación platónica de los significados, lo cual planteaba todos los problemas que hay siempre en el platonismo. O sea, como os dais cuenta, lo que haría falta sería una apertura de los significados, en cierto modo, hacia dentro del sistema. O sea, no porque hagas un sistema que se explique a sí mismo, ni porque haya una autorreferencialidad, un enunciado que se dice de sí mismo y por tanto ya vas a tener algo que cumpla ese enunciado. Esto, acordaos que lo vimos cuando tratamos la imposibilidad de ese conjunto absoluto. Si tú defines un predicado por ese mismo predicado, ya el predicado no está vacío, porque se va a contener a sí mismo. Pero veíamos que este tema de la autorreferencialidad también nos daba toda una serie de problemas. O sea, como la paradoja del mentiroso o todo este tipo de cosas. Y tampoco cabía la búsqueda de un referente externo al sistema meramente convencional o empírico, porque entonces sí es una cosa que añadimos, que quitamos, que ponemos, pero no deja de ser algo convencional. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que una mesa son 4 patas o y un tablero, o un árbol es, la copa y las hojas, o no millones y millones de moléculas? O sea, ¿cómo podemos establecer unos significados que no sean puramente convencionales? Bien, y aquí vamos a tratar, tal como lo presenta Basti, la solución tomista. Dice, la solución que ofreció Santo Tomás, varios siglos antes de estos problemas, es la doctrina acerca de los trascendentales. Lo que nos hace falta, el ente y los otros nociones trascendentales que son coextensivas con el ente. Lo que hace falta es vincular la significatividad de un lenguaje hipotético deductivo, como el de la ciencia, a no dejar indeterminados los significados de términos primitivos. Si no se dejan indeterminados, como nos explicaba Gödel, se puede mantener el carácter analítico, claro, porque tú tienes esa captación, ese conocimiento de los significados y luego puedes hacer todos los sistemas, las teorías que quiera. Analítico, por tanto, significa ligar la validez absoluta de una proposición a los significados que aparecen en ella. O sea, tú el significado no lo puedes reducir a la sintaxis o a unas reglas de uso que des, no. El significado tiene que ser algo previo a esas reglas de uso. Para evitar un regreso al infinito en las definiciones de los significados, tenemos que llegar a significados indefinibles. O sea, un significado que ya no se pueda establecer mediante reglas formales, sino algo previo. Tienes que llegar a unos términos primitivos, que a su vez no estén indeterminados. ¿Recordáis en Santo Tomás cuál era el término primitivo? ¿En qué se resuelven todos nuestros conocimientos? En el ente. Todo lo conocemos como ente, y el ente no es ni esa totalidad absoluta como pretendían los trascendentalistas o Rahner, ni una cosa que nos inventamos nosotros. El ente hace referencia al ser que se está realizado en una esencia concreta, eso es un ente. Pero fijaos, tenemos siempre que recurrir a ese término primitivo que va a ser el ente, pero un término primitivo que no va a ser ni una totalidad absoluta, ni simplemente una cosa material que nosotros nos inventamos o lo aplicamos de un modo u otro. Por tanto, dice, precisamente esto es lo que nos ofrecen los trascendentales, la referencia a los significados primitivos irreductibles del ser de todo ente, en cuanto ente. Es el fundamento trascendental de toda definición categorial o analítica, a la cual hace referencia Santo Tomás al comienzo del De Veritate.
Una referencia que para el Akinate tiene precisamente la función de evitar un regreso al infinito en las definiciones de partida de los procedimientos demostrativos. O sea, tenemos que llegar a algo que ya sea como el tope, sea el límite. Sintetizando de manera breve, el espíritu de la teoría tomista de tal regreso, sugiere Santo Tomás, puede impedirse solo si no dejamos indeterminados los significados de los términos primitivos, sino que los elegimos de tal manera que puedan ser puestos como aquellos que poseen en sí la más alta plenitud de significado. Su carácter no determinable depende del hecho de que al estar ultradeterminados no son ulteriormente determinables mediante otras definiciones. O sea, por eso todo lo que decíamos del ente. Tú no puedes ir más allá del ente. Tal cosa es un ente, es el máximo, está ya perfectamente determinado, porque acordaos que el ente es lo que tiene ser, y el ser es la actualidad de todo lo que haya, de actualidad, de valor, de todo lo que queráis en un determinado ente concreto. O sea, el ser era la actualidad de ese ente. Por tanto, no podemos ir más allá de ente, porque sería como el tope de esa predicación. El fundamento, mejor, en lugar de lo del tope suena mal, sería el fundamento. La más alta plenitud de su carácter no determinable depende del hecho de que al estar ultradeterminados no son ulteriormente determinables mediante otras definiciones. Se deben considerar semánticamente mediante una esencial propiedad de referencia a ellos mismos. Aquí esto Basti lo llama, en italiano se puede distinguir mejor, en español nos fallan las palabras porque ellos tienen riferimento frente a referencialidad. Sería el ente se refiere a sí mismo, si tú puedes decir que el ente se identifica consigo mismo, pero de una manera precategorial. Por eso distingue autorreferimiento de autorreferencia, que se da a nivel categorial o predicativo. Acordaos lo que habíamos dicho, los trascendentales son precisamente trascendentales porque van más allá de las categorías. Las categorías unificaban predicados. Tú podías decir que al final el rojo de la rosa, el rojo del ladrillo, el rojo de la sangre se unificaban en el rojo, que es una categoría que al final te lleva a la cualidad. Tú puedes decir que el rojo es rojo. Hay una identidad categorial, porque el rojo no deja de ser una categoría. Pero acordaos que ente no es una categoría. El ente no es un género, es trascendente, trasciende a todos los géneros y te está indicando que hay una realización del acto de ser, que va más allá de las categorías. Por eso tú puedes decir que el ente se refiere a sí mismo, no puedes ir más allá del ente, pero no es como los otros predicados que están en las categorías. La autorreferencialidad predicativa fue mirada siempre por Santo Tomás con extrema sospecha, porque no sin razón la consideraba como una de las principales fuentes de las antinomias lógicas, comenzando por la del mentiroso. Por eso, todo lo que Santo Tomás había dicho, que el ente no es un género, que el ente no es una categoría, que es otra cosa, que trasciende. Se entiende entonces por qué existe solo un género, aquí género en sentido amplio, no en sentido estricto lógico, solo un género de significados primitivos que posea todas estas características, los significados fundamentales del ser del específico ente, sea un ente lógico, físico, matemático o lo que sea. Estos significados fundamentales del ser del ente, ya sea que vengan explícitamente declarados o no dentro de una construcción demostrativa, constituyen siempre los primitivos más fundamentales de cualquier teoría o lenguaje, que tenga una última consistencia lógica, sintáctica, semántica, o sea, que sea coherente y verdadera. Esta es la clave de lo de los trascendentales, que tú tienes un punto de apoyo último, que es el ente, que repito, ente es aquello que tiene ser. Cualquier lenguaje formal supone como decisión previa la determinación del ser de los entes que constituyen su universo. Y aquí por esto, y ahora va a plantear Basti, como esta alternativa de Santo Tomás ni es platonismo ni es convencionalismo. Fijaos cómo lo resume. Entonces Santo Tomás es como Platón y como Gödel. Entonces para Santo Tomás los lenguajes formalizados
adquirirían significado solo por su carácter último denotativo de universales lógicos que existen en sí mismos, así como en un mundo, ese mundo de las ideas platónicas? Por la historia de la filosofía sabemos que la respuesta a esta pregunta es no. Santo Tomás es fiel a su maestro Aristóteles al considerar los universales como producto de la mente humana. Pero entonces Santo Tomás era, digamos, convencionalista. Entonces Santo Tomás es un constructivista como los antiguos nominalistas o como los formalistas contemporáneos al modo de Nelson. De nuevo, por todo lo que hemos dicho, la respuesta debe ser negativa. En una palabra, aquí, digamos, en este párrafo, Basti plantea un poco el centro de la cuestión. La teoría metalógica de Santo Tomás sobre los fundamentos es una teoría equidistante entre el realismo platónico y el nominalismo en lógica, tanto antiguos como modernos, porque ya os comenté que aquí muchas veces han cambiado las cosas, pero diríamos muchas ideas de fondo se vienen repitiendo, o sea, muchos errores del nominalismo luego se han presentado de otra manera. Fijaos, el ser del ente en sus diversos significados a los cuales se refieren los primitivos, al final, digamos, los elementos primitivos de una teoría, y mediante ellos todos los términos y fórmulas válidas de dicho lenguaje, no es el ser de la existencia de ese ente, simplemente que lo tengas delante de ti, sino el ser de su esencia, que Santo Tomás definía entitas, la entidad del ente. O sea que, por tanto, en el ente tienes esa realización de la esencia, que es la entidad. En la entidad del ente, todos los predicados con sus significados que se pueden válidamente atribuir al mismo mediante la construcción de fórmulas válidas en ese lenguaje no están contenidos como ya existentes, como elementos de una colección, como si fuera la denominación universal. La entidad los contiene virtualmente en cuanto principio pasivo, potencia, de su existencia lógica, de tal manera que pueden ser actualizados, hechos efectivamente existentes, mediante un oportuno operador de existencia, cada vez que sea necesario para llevar adelante la demostración y/o el cálculo. Este es el sentido en el cual se puede hablar de un auténtico planteamiento constructivo respecto a la existencia del ente lógico en la teoría tomista, que la hace distinta de la teoría realista platónica, en cuanto que no requiere que el carácter analítico y por ello la universalidad y necesidad lógica se funden en última instancia sobre la existencia de un universo completo de entes lógicos infinitos. O sea, tú en la entidad, en este ente que realiza el acto de ser en una determinada esencia, tienes ya virtualmente todos los significados. Lo tienes en potencia, pero tendrá que irse desarrollando en cada caso. O sea, no es que, como decían los trascendentalistas, que en eso se parecían mucho a Platón, tengas ya esa totalidad infinita donde todo esté perfectamente desarrollado y tú captes de una manera mágica. Me da igual si es al modo de los universales platónicos o al modo del forgriff raneriano. Son los mismos perros con otros collares. Ahí entienden que toda esa totalidad está ya en acto, no se sabe cómo y tú de una manera mágica la captas. No, Santo Tomás te dice, está en el ente, está de una manera virtual, no está de una manera actual. Aquello que dijimos, el alma es todas las cosas, es quod modo omnia en potencia, no en acto. Tú puedes ir conociendo todas esas cosas porque están ya contenidas en ente, pero cada ente realiza, diríamos, un aspecto del ser, no es el mismo ser subsistente, y a partir de toda la riqueza, de toda la entidad que hay en cada ente, tú puedes ir desarrollando los diversos significados lógicos, porque acordaos además también que la universalidad la pones tú. Está el procedimiento de abstracción, la inducción, todas estas cosas que hemos dicho. Pero no es que tengas que tenerlos todos en acto, sino que están virtualmente o están en potencia. Bien, se podría desarrollar esto un poco más, pero la idea básica es esto. Fijaos, dice, la primera y más, luego Basti sigue con, digamos, algunas consecuencias que luego ya son incluso de tipo práctico para la misma informática. La primera y más desconcertante consecuencia metalógica y epistemológica de este planteamiento es que las teorías formales y el mismo cálculo lógico matemático pueden adquirir de este modo una plasticidad y una ductilidad que ninguna teoría de los fundamentos puede garantizar. Gracias a este particular tipo de constructividad
en las teorías y en los cálculos, se pueden cambiar los axiomas y las mismas reglas de deducción sobre la marcha para adecuarlos de manera indefinida a la complejidad del objeto que hay que representar lógicamente. O sea, tú no es que tengas una matemática única, sino que te vas construyendo la matemática según te tienes que ir adaptando a la realidad. No es que te la inventes, sino que la vas adaptando. O sea, un sistema que va adaptando sus axiomas a la misma realidad. Claro, esta, por ejemplo, es la clave para poder, en un nivel, diríamos, muy sencillito, pero emulando a lo que hacen los animales, hacer el coche que se conduzca a sí mismo, que vaya adaptando su sistema de tomar decisiones, que al final son unas decisiones de tipo lógico, al ambiente, a la realidad que tiene delante. Esto lo hacen los animales. Evidentemente, nosotros para universalizar lo hacemos a un nivel completamente distinto, que ya te va a requerir el alma inmaterial y todo este tipo de cosas. Pero os hacéis un poco una idea de por dónde va todo este planteamiento. Bien, podéis, ya digo, así, bueno, hace luego San Basti aquí una indicación que de este modo se puede dar una solución a aquello que había dicho Platón en la séptima carta, cuando decía que no se puede, digamos, encerrar en un sistema así sencillo absolutamente todo nuestro conocimiento. Bien, aquí, ya digo, no nos da ya tiempo, y el que quiera puede acabar de leer esto, y tampoco quiero entretenerme mucho porque en realidad muchas de estas cosas son las que hemos tratado en el primer tema, cuando hemos hablado del ente, solo que, digamos, aquí Basti saca más las consecuencias desde el punto de vista de la lógica o de la matemática. En todo caso, la idea que queda clara es que los teoremas de Gödel no te llevan al convencionalismo o al nihilismo, sino lo que están pidiendo es una adaptación de la noción de matemática, de la noción de sistema formal, que tiene mucho que ver con lo que había ya anticipado Santo Tomás. Terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.